La primera es de doña Rosa Menéndez López, es profesora de investigación del CSIC en el INCAR, ha sido la primera mujer que ha sido presidenta del Centro Superior de Investigaciones Científicas, es natural de Corollos, en el municipio de Cudillero, y no voy a decir más porque ahora yo creo que la conocemos en Asturias casi todos, ¿no? Medalla de plata de Asturias, y nos va a hablar hoy del mundo rural al científico, rompiendo barreras. Rosa, cuando quieras. Vale, muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Deciros que es un placer estar aquí con la mujer rural en Luarca. Soy del municipio vecino, pero bueno, quedo cerquita y además algunos no sabréis que soy vaqueira de honor también, es decir, que del municipio de Valdés, Aristévano, todos es familiar para vosotros. Y he tenido la suerte, el placer de conocer a Margarita Salas. Margarita era científica, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, y hemos coincidido en repetidas veces y me visitaba cuando estaba en Madrid con mucha frecuencia, y también he trabajado con Lucía para la creación de la Fundación Margarita Salas, que yo creo que es muy importante para que su legado permanezca. Me alegra, como os decía, estar aquí, además encontrar viejos amigos conocidos, Belarmino, María Jesús, que hacía mucho que no nos veíamos. Y hoy voy a intentar haceros como, no sé, conectar lo que son mis orígenes. Nací en una aldea, en Corollos, en el municipio de Cudillero. Luego he trabajado intensamente en el mundo del carbón, de los productos derivados del carbón, como veréis a continuación, para recalar en el mundo pues, materiales para alta tecnología. ¿Qué es lo que me ha ofrecido a mí el haber nacido en Corollos? Y a lo mejor no haber nacido pues, en Oviedo. Yo creo que es la energía. Yo siempre he dicho que la energía del campo Astur te penetra y te ayuda a superar problemas, dificultades, tener ese espíritu de lucha que heredas pues, de tus antecesores, que heredas de tu familia, de tu madre, de tu abuela, que siempre han jugado pues, un papel importantísimo. El dedicarse a la ciencia, que se puede pensar un científico es un señor ahí, lo típico, en un laboratorio olvidado, cacharreando. Ser científicos o científica es una profesión. Y a mí cuando me preguntan en las entrevistas, ¿tú querías desde pequeña ser científica? Digo, no, yo desde pequeña no sabía lo que quería ser. De hecho, soñaba con dar clase en un instituto, con ser profesora. Pero bueno, la vida te va ofreciendo una serie de oportunidades y tú vas decidiendo de acuerdo con lo que consideras más oportuno o lo que te gusta más. Yo siempre cuando hablo para los jóvenes les digo, lo fundamental es que hagáis aquello que os gusta. Si te gusta, disfrutas con ello y desde luego pues, podrás llegar más lejos. Desde el punto de vista de la ciencia yo os diría que ser científica, que a mí me llegó de una forma casual, el dedicarme a la ciencia es reconfortante porque te sientes útil. Lo que haces va a tener una repercusión en la sociedad, independientemente del ámbito en el que te muevas, y desde luego yo en mi vida he tenido siempre un objetivo que es ser útil, sentirme feliz con lo que hago y ser útil a los demás. Bueno, ahí estoy en el campo, en San Francisco, en el Parque en Oviedo, cuando tenía 6 años. Ese cuadro que veis es una calle, bueno, de la aldea, no hay calles en Corollos. También me gusta la pintura y de vez en cuando pues pinto al óleo o dibujo. Y la segunda etapa de mi vida, o la primera, porque desde los 10 años estuve interna en el Colegio de Los Cabos, al lado de Pravia, hasta sexto de bachiller, que luego me marché a hacer el curso de orientación universitaria al Aramo, a lo que era el femenino en aquella época, a Oviedo. Tuve un buen profesor de química. Yo creo que en este país tenemos que apoyar a
el tema a los sanitarios, a los docentes, porque son claves para todo, para la educación, para el bienestar y para nuestro día a día, digamos, para los cimientos de esta comunidad autónoma y de este país al final. Don Santiago Álvarez Guzmán, con el que sigo teniendo relación, y con mis compañeras de Los Cabos, que nos seguimos reuniendo una vez al año. Y luego me decidí a hacer químicas en la Facultad de Oviedo, por eso, por la influencia de este profesor de química, y tuve la suerte de hacer química orgánica y tener a otro monstruo, digamos, del mundo de la química orgánica, que fue el profesor Barluenga. Y al terminar, pues me surgió la oportunidad de hacer en aquella época la tesina y seguir con el doctorado en el Instituto, lo que era el Instituto Nacional del Carbón, que ahora es de Ciencia y Tecnología del Carbono, porque ha ido evolucionando, y ahí estoy pues de siempre con estancias o periodos en Madrid y en otros sitios en el extranjero, pero vamos, mi lugar de origen, que siempre he estado, llevo más de 40 años en el CSIC y concretamente en el INCAR, en Oviedo. He trabajado, como os decía, con productos derivados del carbón para revalorizarlos, del carbón y del petróleo. Coincidió la época de mi doctorado con la crisis del petróleo del 73, y lo que estábamos intentando es derivados del carbón y del petróleo, fundamentalmente del carbón, que sustituyesen, digamos, a los combustibles que, sabéis, en Sudáfrica siguen produciendo gasolina a partir del carbón, pues, y en nuestro caso era convertirlos en productos de alto valor añadido. Yo he trabajado casi toda mi vida, pues, con los derivados del carbón, haciendo, como veréis a continuación, fibras de carbono y otros materiales de alta tecnología. Para mí ha sido fundamental, cuando estuve el doctorado, el irme fuera. Fue allá por los años 80, el 87, y en aquella época pues no era habitual. Pero el director del centro me dijo: tú, si quieres seguir en esta casa, tienes que moverte, completar tu formación. Y bueno, me hice las maletas y me fui al norte de Inglaterra, a Newcastle upon Tyne, que a la mayor parte os sonará por el equipo de fútbol de Newcastle, que es bastante conocido, una zona, Newcastle raya con Escocia, y para mí fue fundamental esa estancia de 2 años en Newcastle, porque marcó un antes y un después. Me hizo perder aquellos miedos. Ya en España siempre nos consideramos, ¿verdad?, como inferiores al resto, los alemanes, los ingleses. Cuando llegué a aquel laboratorio vi que yo tenía una formación universitaria, igual o mejor que la que tenían los ingleses, y que el laboratorio que yo dejaba en el Instituto del Carbón en Oviedo era comparable al inglés. La gran diferencia es la organización. Ellos, con poco que hacían, lo rentabilizaban, y nosotros trabajábamos muchísimo y pues conseguíamos, o no lo hacíamos tan visible lo que hacíamos. Es decir, que fue una cura de humildad. Me permitió conocer, yo iba sin hablar inglés, porque el segundo idioma en mi época era el francés, y bueno, en un mes estaba hablando porque si no tenía que estar callada, y total que aprendí inglés a la fuerza y hasta daba alguna conferencia en poco tiempo. Me permitió contactar con gente de todo el mundo, de empresas, de centros de investigación, Japón, Estados Unidos y también de Europa, y eso me permitió luego crear lo que habláis de la Red Asturiana de Desarrollo Rural, que os quiero felicitar, hago un inciso, por la labor que estáis haciendo. Solos no se va a ningún sitio, ni en el campo ni en la ciencia. Como no nos unamos, pues estamos totalmente perdidos, y menos en el mundo en el que estamos viviendo en estos momentos. Esto me sirvió, la estancia, a la vuelta, para organizar un proyecto coordinado europeo. En aquellos tiempos trabajábamos con combustión del carbón para reducir las emisiones, para mejorar la eficiencia energética, y me responsabilizaron, me pasaron la jefatura del laboratorio de petrografía, que era nuevo para mí, pero yo soy esta de ahí abajo que veis ahí, jovencita, que si no es difícil de identificar. Y comencé a trabajar en materiales de carbono, que es a lo que había ido a aprender
al Reino Unido y monté el grupo, que sigue activo, tiene 17 integrantes. Yo ya no soy la jefa del grupo, yo ahora a la vuelta, después de 5 años en Madrid, la presidencia del CSIC, digo que soy una becaria senior, es decir, que dejo que hagan y yo apoyo, ayudo y, bueno, he pedido otro proyecto al Ministerio y estoy trabajando en grafeno para la detección de contaminantes. Lo que os decía del hecho de haber marchado afuera para mí supuso un cambio radical. Y os digo que me asustaba, porque yo no hablaba el idioma, entre otras cosas, y yo creo que era la segunda vez en mi vida que cogía el avión cuando me marché a Newcastle. Y bueno, he estado trabajando en materiales de carbono para distintas aplicaciones que van desde la industria aeroespacial al deporte, a reactores nucleares, porque son materiales muy resistentes que soportan condiciones muy fuertes de presión, de temperatura, con el tratamiento adecuado, y también se utilizan en aplicaciones médicas porque son biocompatibles. Bien, luego recalé, porque estuve en Madrid como vicepresidenta 9 meses, un embarazo. Era la época en que mis hijos, que tengo 2 hijos, estaban en el bachiller y aquello de seguimos con... Bueno, esto fue hace ya unos años, ¿no? Pero yo creo que sigue siendo las mujeres, hacía los deberes, los ejercicios con ellos por teléfono, venía a las reuniones del colegio. Fue una auténtica locura y a los 9 meses me di cuenta de que no podía soportar la situación y me volví pues para aquí, para Asturias. Y fue cuando empecé a montar otro proyecto nuevo, que era sobre grafeno, y la verdad que el grafeno me ha dado muchas satisfacciones, muchos reconocimientos, y el grupo, seguimos, como veis, tengo ahora el nuevo proyecto para la determinación de contaminantes. Seguimos trabajando con grafeno, que para aquellos que no lo conozcáis, es un material, una lámina como un panal de abeja, pero de un átomo de espesor que es súper resistente, conductor, que luego puedes preparar materiales que, aunque no sean tan perfectos como el próximos, que te sirven para aplicaciones varias como transporte de fármacos, almacenamiento de energía. Es decir, que el campo de aplicación es muy variado. Siempre tuve el gusanillo de la gestión, aparte de la investigación. Simultaneaba investigación en laboratorio. Hay quien dice que es que me gusta mandar, y si no, que pregunten a José, a mi compañero de vida, dice que te gusta mandar. Bueno, el caso es que yo veía que conseguía cosas, y para el Instituto del Carbón concretamente en aquella época. Y fui 8 años vicedirectora y directora 5 años, que fue el periodo previo a irme de vicepresidenta a Madrid. Y luego, pues nada, ya se me olvidan hasta las fechas. Y fue el otro día, en el 2017, 2017, estamos en el 23, porque llevo un año de vuelta a Asturias, me llamaron para la presidencia del CSIC. Y os lo comento porque es deciros que no me lo pensé. Me dicen, te dejamos 3 o 4 días para pensarlo. La secretaria de Estado, Carmen Vela. Y le dije, digo, no. Te digo que sí, de mano. Digo, primero, porque bueno, estoy en una situación familiar que mis hijos ya vuelan, ya tienen autonomía y que me lo puedo permitir. Y me sacaba la espina de haber estado solo 9 meses en la vicepresidencia. Eso de abandonar, a mí me sabía mal. Lo que pasa es que tienes prioridades en esta vida y tomas decisiones. Y por eso me lié la manta a la cabeza y digo, venga, para Madrid. Y estuve 5 años en la presidencia de la institución. Tuve 4 ministros. Me tocaron pues Guindos, Román Escolano, Pedro Duque y Diana Morant, la última, pero bueno, bien, porque el CSIC depende del Ministerio de Ciencia e Innovación. Lo integramos en estos momentos más de 14.000 personas y tiene 124 centros distribuidos por toda la geografía española, es decir, que la labor de presidir esta institución es así como muy entretenida, muy activa. Además, del CSIC cuelgan los telescopios, cuelga también Doñana, que son centros de investigación. Aparte está la finca experimental de La Mayora, en Málaga, que todos habréis oído hablar, que tiene más de 80 variedades de aguacates,
mangos, son frutas subtropicales y que ha permitido el desarrollo de toda la producción hortifrutícola de la zona, porque, digamos, la fase previa experimental se hace en La Mayora. Bueno, que ha sido 5 años gratificantes. En Asturias tenemos 4 centros de investigación del CSIC, el de productos lácteos, el de nanotecnología, el de ciencia y tecnología del carbono, el de biodiversidad y además también una sede del Instituto Español de Oceanografía y una oficina del Instituto Geológico Minero. Durante la etapa que fui presidenta, tengo que deciros que la mayoría de los cargos directivos éramos mujeres. Es decir, tenía un secretario general y 3 vicepresidentes. Era un vicepresidente y 2 vicepresidentas. Y luego cada uno de ellos tiene del orden de 3, 4 adjuntos. Y simplemente, yo nunca, os lo digo sinceramente, yo soy una defensora, desde luego, de la participación, de la implicación de la mujer y animo a todas las mujeres que no tengan miedo, que igual que los hombres, si fracasan, se levantan, pues nosotras exactamente igual, tenemos las mismas capacidades. Yo no me fijé en ellas porque fuesen mujeres, sino para mí elegí a las más capaces y tengo que deciros que desde luego que no me equivoqué. Entre los actos que recuerdo con más cariño fue un acto que tuvimos para reconocer la labor de las pioneras, de todas las jubiladas del CSIC, las que estaban vivas y que pudieron venir. Teníamos compañeras de 80 y tantos años, 90 años que vinieron y yo creo que la labor esta pionera en el campo, en la ciencia, en todo, tiene que ser reconocida. Porque ahora mismo tendremos dificultades, pero las cosas en España yo creo que en los últimos 20 años o 30 han cambiado sustancialmente, aunque siempre nos quejemos y queramos, desde luego, estar mejor. El CSIC tiene la Comisión de Mujer y Ciencia, tiene una comisión de igualdad y además establecimos un premio, que es el premio de igualdad que se da al centro que tiene, digamos, una mayor implicación y que potencia de una forma más activa la labor de la mujer. Porque en el CSIC también somos 50% más o menos del personal. En la carrera científica, en el primer escalafón, que tenemos 3 niveles, 48, en torno al 50%. Pero luego está el científico titular, investigador y profesor de investigación, que equivale a catedrático, que os suena más de la universidad. Ese cerca 48% que hay el primer escalafón baja a un 27-28% en la escala superior. Y es algo con lo que también continuamos luchando. Ya para ir terminando y no alargaroslo demasiado, todos yo creo que sois conscientes o debemos serlo que los retos a los que nos enfrentamos en el siglo XXI son muchos, pero yo siempre destaco 5 y de ellos el primero, el futuro del planeta, porque si no tenemos planeta, el resto de los desafíos y retos no pueden existir. Y luego, a mí otro que me preocupa mucho es el envejecimiento y la medicina personalizada. Cada vez vivimos más años y la verdad que lo que se trata es de que tengamos un envejecimiento saludable, no llegar a los 100 y pico de años de cualquier manera. Somos conscientes del futuro del planeta, del incremento de temperaturas. El otro día hemos tenido unas mesas de debate en Cascais, en Portugal, y la verdad que yo las cifras no las había revisado y ven que ha subido las emisiones de CO2 a 400 y pico partes por millón, que pasó de 200 hace X años a 400. Es decir, que la situación, tenemos que cuidar nuestro planeta y yo creo que desde el campo se está haciendo una labor tremenda y puede haber una implicación, desde luego, muy directa en muchos aspectos. Tenemos que reducir las emisiones. Está el tema de incorporación de la biomasa, de que no se pierda nada, de que tengamos una economía circular, no de usar y tirar, de que se reciclen las cosas, de que se utilicen productos que se puedan degradar y que no afecten, digamos, al medio ambiente. Bueno, la imagen esa que ponemos siempre de la India, desde luego es preocupante. No podemos usar los países,
no se dice el tercer mundo, en vías de desarrollo. La India no se puede decir tampoco que sea una economía baja, porque la India está despegando de forma tremenda, pero que no podemos usarlos como basureros de los países más desarrollados. Hemos hablado de la pesca, aquí habéis hablado. La pesca es una riqueza que tenemos que luchar por ella, que Tete, enhorabuena, aprovecho, que tengamos desde luego una pesca, pero de forma racional, y que nadie cometa ningún tipo de abusos, que tengamos el mar, los ríos limpios, que podamos ver las truchas como en el pasado, disfrutando felices por nuestros ríos, y desde luego el mantener también la biodiversidad. Asturias es paraíso natural y además, de verdad, en muchos aspectos, evitar las especies invasoras y también el campo, la agricultura. También se pueden hacer muchísimas cosas con el tipo de cultivos que se estén utilizando, que sean adecuados. Lo sabéis vosotros mejor que yo. Aquí no tenemos el problema de la desertificación que tienen en otras zonas de España, pero bueno, hacerlos acordes, digamos, con esta situación actual que tenemos. Os ponía de ejemplo a unos de las premiadas de hace 2 o 3 años, de la Fundación Princesa de Asturias, que en biodiversidad, que una de ellas estudiaba pues el desarrollo de plantas que tuviesen unas raíces que ramifican más y que además permiten fijar el CO2, son un sumidero de carbono. Y este año pues tenemos que se ha concedido el premio de ciencia, el premio de investigación, a 3 científicos que están relacionados con el microbioma. Tenemos un centro aquí en Asturias, el Instituto de Productos Lácteos del CSIC, que desarrolla una importante labor en este campo. Simplemente deciros que muchos de los problemas que está sufriendo la sociedad desarrollada en la que vivimos son consecuencia pues, del desarrollo tecnológico que hemos experimentado. La ciencia ha sido responsable en cierta medida, pero tenemos este bienestar gracias a eso. Y esa misma ciencia la podemos utilizar para compensar, digamos, para resolver los problemas que se nos plantean. Y bueno, pues nada más deciros que en mi vida he tenido referentes muy potentes e importantes, y el principal, desde luego, es mi madre. Tiene 90 años, vive sola en Corollo, sigue utilizando la desbrozadora y, bueno, y la motosierra. El tractor ya no la dejamos subirse porque si no se subiría también. De vez en cuando mi hermano la deja subirse un poco porque a ella la hace feliz. El estar allí, y el campo de su vida es la casa familiar, el punto de encuentro de todos, y que vamos todas las semanas, pasamos todos, nos turnamos. No necesita, quiero deciros, físicamente. Yo creo que yo hoy andaba con un dolor de hombro, digo, seguro que a mi madre no le duele el hombro, pero bueno, que es un auténtico referente para mí. Y luego Rosalind Franklin, que es otra científica que murió muy joven, que no solamente trabajó con el DNA, sino también con estructuras de materiales de carbono. Tengo ahí al profesor Barluenga. Javier Prado le sucedí en el laboratorio de petrografía a la vuelta de Inglaterra, y desde luego mis discípulos, la gente que ha trabajado y está trabajando en el grupo, porque, como os decía, uno solo no hace nada. Y para mí la mayor satisfacción es ver que ese grupo de materiales compuestos sigue funcionando, que me marché a Madrid, que no se resintieron para nada. Es decir, que hay gente tirando pues fuerte. Y en el instituto yo tengo que tener cuidado porque el director actual me riñe. Sigue el INCAR, que es de Ciencia y Tecnología del Carbono, pues el porcentaje de científicas y mujeres supera al de hombres. Siempre ha sido un centro, a pesar de ser del carbón, que se asocia con minería, como masculinizado el tema. Y ya cuando empecé a trabajar allí, hace más de 40 años, había científicas, mujeres, que no era como muy habitual, pero bueno, que en ese sentido yo creo que el INCAR
es un referente. Y nada más deciros que, bueno, que yo ahora estoy en Oviedo, que cualquier cosa que queráis contactar conmigo, estos son los centros de Asturias, allí me tenéis para proyectos, que los químicos y los científicos en general somos versátiles y podemos adaptarnos, simplemente ayudaros a resolver los problemas que se os puedan plantear y felicitaros de nuevo por mantener vivo el campo de Asturias, que yo creo que es fundamental y que sin campo, desde luego, ya no es que no exista el planeta, es que no existimos nadie y tenemos una dependencia del exterior, igual que cuando hablamos de energía y combustibles. Para mí el campo también es tan importante. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena por lo que hacéis.